Ya. Hola, muy buenas tardes, buenos días, en donde quiera que se encuentren a todos nuestros seguidores de la comunidad de Aprendiendo a Vivir. Pues un gusto compartir con ustedes, compartir contigo, Silvia. Y, y bueno, precisamente antes de entrar al en vivo, un poco ya conversábamos sobre el tema del que hoy queremos conversar, platicar, hacer conciencia. Y elegimos este tema, Silvia, un poco para compartir con la comunidad sobre filosofía de vida. Y a veces pequeña introducción, cuando hablamos de filosofía de vida, a veces pensamos que podemos estar hablando de cosas bien complicadas, súper profundas y que vamos a confundir en lugar de un poco más entender este proceso de qué hablamos, de qué va esto cuando hablamos de filosofía de vida. Silvia. Así es, así es. A veces pensamos que es algo como muy elevado, como, no sé, como una cosa muy etérea o que está en un plano que no se materializa y realmente no es así, porque la filosofía de vida es según cada uno lo interprete, porque por supuesto aquí respetamos todas las opiniones. Aún así, es como una reflexión a cómo estamos viviendo nuestra vida o cómo nosotros tomamos la vida según va viniendo y vamos, pues, o nos vamos adaptando y también vamos aprendiendo, porque, como bien decía antes Zoraida, filosofía, ¿no? Antes cuando estábamos hablando, antes de entrar, la filosofía es como la sabiduría también, ¿no? De la vida, ¿no? Y, y esto nos va llevando por diferentes caminos. Y también según nosotros nos orientemos en el momento en el que estamos y verlo. A mí me gusta verlo a veces como un camino, ¿no? Que tiene un punto de partida cuando nacemos y vamos siguiendo ese camino, aunque a veces se presenta esa vida y esa filosofía de vida con dudas, se presenta con baches, se presenta con cuestas que hay que subir hacia arriba o bajadas, ¿no? La vida, ¿no? Por donde nos va llevando. Y también es pues una sabiduría el continuar ese camino, saber mirar hacia atrás para también situarnos, saber parar y situarnos donde estamos y después echar una mirada hacia adelante, aunque el futuro pues es algo que no sabemos lo que pueda venir. También eso es una sabiduría, ¿no? También es sabiduría el prepararnos para o estar abiertos, ¿no? Pienso, Zoraida. Absolutamente, Silvia. Y planteándolo de esta manera podemos pues darnos cuenta que puede haber filosofías de vida tantos seres humanos habemos en este planeta. Aunque claro, algunos pues ya tenemos ciertos digamos, camino andado de ciertos pensadores en los que a lo mejor tenemos cierta afinidad y como bien dices, aquí respetamos cada ideología, cada preferencia. Y desde la academia siempre hemos querido manejar al ser humano como una manera integral, desde lo que significa cuerpo, mente y espíritu. Y fíjate que leía una frase que me llamó mucho la atención y me gustaría un poco aquí compartirla, eh, que dice, para obtener conocimiento, añade cosas todos los días. Para obtener sabiduría, quita cosas todos los días. Lao Tse.
Entonces, un poco, como dices, pensando sobre esto, no se trata de rechazar en esto, en la filosofía de, primero clarificar de qué hablamos cuando hablamos de filosofía de vida. Y es un poco cada manera, cada individuo tiene una forma de experimentar la vida y de experimentarse a sí mismo. Es decir, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con los sucesos que estamos viviendo en el mundo, que hoy por hoy tan difíciles, cómo me relaciono conmigo mismo, porque puede haber también todo un mundo afuera, externo, pero también hay todo un mundo interno, ¿sí? Y pensaba en eso, de que no se trata de rechazar lo que uno es, lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno actúa, sino reflexionar en eso, cuestionar en eso. Cuando esa filosofía de vida, la forma en que estamos viviéndola, estamos experimentando algo en el que deseas llevar a cabo un cambio, ¿cómo empezar? Darnos cuenta que la vida que estamos viviendo tiene un antecedente, una, la realidad que estamos experimentando en nuestra vida, en el día a día, en nuestra vida cotidiana, cómo tomo decisiones, cómo enfrento desafíos, pues tiene un background, tiene un trasfondo. Y un poquito a lo mejor es algo que ya hemos hablado en muchos de los temas con todo el equipo maravilloso de la academia, pero es un poco retomar de todo un poco sobre cómo es que se define nuestra filosofía. Y tú, Silvia, que eres experta, estamos hablando de valores, de principios, de creencias. Y cada uno tiene sus propios valores, sus principios, sus creencias, porque cada uno de nosotros tenemos una diferente experiencia de vida que viene de la familia, de la educación, de la cultura. Eh, son aprendizajes que cada uno de nosotros pues vamos experimentando a través de la vida, pero que esas creencias, a lo mejor voy a utilizar un poquito de conceptos para al momento de hablar darle un significado. A veces no cuestionamos esas creencias heredadas y las damos por verdades absolutas. No cuestionamos, no reflexionamos el por qué pensamos como pensamos o actuamos como actuamos. Y cuando nos ponemos un poquito a reflexionar o a cuestionar esto, pues ahí empieza esta filosofía de la que estamos hablando. Porque desde esa realidad en la que nosotros interpretamos la vida, le damos significado a los sucesos, a lo que está pasando, a lo que estoy viviendo, tiene que ver con esas creencias, Silvia. Totalmente. Tiene que ver con todo el sistema interno y profundo que para mí es muy gráfica la pirámide de Diels, el iceberg de Diels. Me parece muy interesante porque además es muy visual y como bien dices, en nuestro interior, ya aparte de la epigenética que cada vez se le da más importancia, ¿no? Y ya llevamos impreso un poco un sello, ¿no? De dónde venimos, evidentemente.
de la familia, de los que vinieron antes, ¿no? Esto ya está viéndose cada vez más, ¿no? También es muy importante el entorno, tanto la genética, la epigenética, el entorno, todo es muy importante y todo eso va forjando que poco a poco lo que es el sistema, ¿no? El sistema interno de creencias, de valores, la trascendencia, todo se va forjando según las experiencias que vamos viviendo y cómo vamos interpretando lo que nos va sucediendo. Por eso lo que has dicho antes me parece muy interesante porque es necesario que seamos conscientes de esto y de que esto es lo que imprime la identidad. La identidad para mí es el ser, es lo más profundo. Entonces, todas estas experiencias, con quién las vivimos, cómo las vemos, cómo no las vemos, todo lo que nos rodea, todo esto poco a poco nos va calando y nos va imprimiendo en ese ser, ¿no? En la identidad. Ahora es muy importante también saber que esto, cuando uno abre los ojos y toma conciencia de, siempre, y, y utilizo la palabra siempre a conciencia, se puede modificar en cuanto el sistema de valores, aparte de los que uno ya lleva, si somos conscientes, también podemos añadir, podemos vivir, podemos honrar y esto también nos ayuda a quizá, a pesar de que el ser es, ¿no? El sacar esa parte positiva, el reconocernos, volvernos a conocer y aceptar además lo que es la parte de sombra que todos llevamos, ¿no? Y que vivimos con ella, porque perfecto, la perfección prácticamente que a veces nos empeñamos en llegar a esa perfección, vamos, es a veces como un unicornio, ¿no? Que todos sabemos que está, pero no hemos visto ninguno, ¿no? Es en la imperfección también está esa belleza, ¿no? Y también está la perfección. Y el pararnos a pensar, a trabajarnos, a ver lo que nos rodea y a vernos a nosotros mismos con ojos también de cariño, ¿no? Y de aceptación, unos días mejores que otros. Todo esto también nos puede, pienso, o al menos a mí muchas veces me ayuda a, pues a ver las cosas de otra manera, ¿no? Que es verdad que hay días mejores, que hay días peores. Aún así, el tomar conciencia de que, bien, hoy ha sido así, pues mañana ya veremos, también es algo que nos puede ayudar a, a plantear y a replantear y a conocer y a reconocernos y a aceptarnos, ¿no? Desde esa parte de profunda. Así es, Silvia, esa parte profunda que bien lo has mencionado. Y es un poco en este momento poner en la mesa esas preguntas, ¿no? Esas Ujú, reflexiones, esas cuestiones que a veces pensamos que, pues sí, en la vida hay cosas que están en control nuestro, de cada persona, pero hay otras que no, hay otras que no. Pero lo que sí está en nuestro control es cómo reaccionamos ante esos eventos, ante esas circunstancias, ante esas situaciones que a veces eh, pues son imprevistas. Y esto es en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, en el ámbito de trabajo, eh, en nuestras relaciones interpersonales, porque sucede que puede pasar un mismo evento, una misma situación, y cada persona lo vive de manera distinta.
vive emociones diferentes, que es un tema que hemos mucho abordado en la academia. ¿Y por qué, y por qué es tan importante? Hemos aprendido que en las emociones no es que sean buenas o sean malas. La emoción es una emoción. Primero aprender a reconocer la emoción, ponerle etiqueta. ¿Qué me está pasando? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y ahí es donde a veces, quiero decir, cuando cognitivamente, cuando en pensamiento no se sabe qué es lo que pasa, pues tu cuerpo lo expresa, ¿no? Hay cambios en tu cuerpo y que te dice, bueno, está pasando esto. Pero abordándolo de esta manera, como hemos dicho, las emociones no es que sean buenas o malas, pero sí las podríamos calificar o clasificar en funcionales o disfuncionales. Una emoción me puede ayudar a acercarme a mi bienestar, acercarme a mi propósito, a mi objetivo, o esa misma emoción me puede alejar de mi bienestar, de mi propósito, de mi objetivo. Entonces, ¿de qué depende que aprendamos a regularlas? Porque a lo mejor creemos que es algo fortuito, que es algo que sucede, que brota y que no está en nuestro control. Y aprendemos a que es parte de nuestra filosofía de vida a veces sobre reaccionar, ¿no? Ante una situación o tener emociones demasiado fuera de control y no nos damos cuenta. A lo que quiero llegar es que no nos damos cuenta hasta que empezamos a poner atención, a estar conscientes de qué pensamiento está generando esa emoción. Y por lo tanto, esa misma emoción me genera conductas que pueden ser Ujú. adaptativas o desadaptativas, como lo hemos estado comentando. Y ese proceso de pensamiento, emoción y conducta, ¿por qué es importante? O sea, diremos, pues, ¿por qué es importante ponerle atención a eso? Silvia. Pues todo está ligado, como estábamos diciendo antes. La emoción va ligada, hay como un detonante, ¿no? Como digamos, como un estímulo. Ese estímulo genera una reacción, que es una emoción, y esa emoción como se manifiesta en determinadas acciones que, como muy bien has dicho, pueden ser o adecuadas o pueden ser disfuncionales, dependiendo de lo que ha sido, ¿no? Ese estímulo, cómo nosotros vamos a reaccionar frente a ese estímulo. Vizquerra las clasifica, como tú bien dices, no son ni buenas ni malas, sino como con valencia positiva, digamos que son las que nos generan bienestar y las que tienen como una valencia, como en química, como una valencia negativa, que nos generan pues ese malestar, digamos, ¿no? Dentro de lo que es todo este complejo mundo emocional, sí que cuando somos conscientes que no es fácil y tenemos o recibimos o queremos recibir una buena educación emocional, de esa manera aprendemos a leer la emoción, ¿no? Que estamos sintiendo. Después, una vez que he leído esa emoción, puedo evitar, en el caso de que sea una emoción disfuncional, ¿no? Que que me haga tener una exacerbación de esa emoción que me lleve a tener una conducta desadaptativa en el caso de que sea
con valencia negativa, ¿no? De algún estímulo que me hace reaccionar así. Y igualmente en las de valencia positiva que generan bienestar, ¿no? Cuando yo las conozco, cuando yo les pongo nombre, cuando yo puedo conocer qué es lo que me hace, qué estímulo me hace sentir esa emoción, qué es lo que provoca, qué es el detonante, puedo ya leerla, conozco lo que me está pasando y entonces puedo aprender estrategias para que darle la vuelta y que se convierta en una no exacerbación, digamos, ¿no? En una conducta que no sea muy exacerbada y darle como una utilidad, digamos, ¿no? Como una acción que resulte positiva frente a esa emoción y que me haga crecer. Que a veces no sale bien, eso es evidente, y que hay casos y casos, situaciones y situaciones, evidentemente. Lo que sí es bueno que tengamos claro es que bueno, pues hay que aprender a transitarlo, que es algo que nos pasa a todos y que es algo que desde luego se puede aprender, se puede entrenar y se puede mejorar. Que no es de un día para otro también, porque esto es práctica, es como aprender a hacer un deporte o aprender a bailar o aprender a hacer otras cosas, ¿no? Quiero decir, cuando ya lo hacemos consciente, poco a poco va rodando y entonces se va mejorando en este aspecto. Ahora, sí que es bueno también que tengamos paciencia y mismo, ¿no? Las personas que ya tienen como esto ya más trabajado y que requiere también una formación buena y específica. Para los padres también, conforme está la cosa ahora, cuando los padres ya están formados en este ámbito emocional, siempre transmitirán de una manera más constructiva, no se educarán a sus hijos de otra manera que es de una manera consciente y en la totalidad, igual que en las escuelas, que es cada vez se ve más necesario el que es el meter, ¿no? De alguna manera, aunque sea transversal, todo lo que es el mundo de la educación emocional. Cada vez es más necesario y sería bueno, ¿no? Que esto fuera pasando y cada vez las personas evolucionaríamos más en ese sentido, porque antes, pues bueno, eran otros tiempos, todas estas cosas tienen, entre comillas, de hace unos 30 entre 30 y como mucho 40 años, ¿no? Unos 30 como entre 30 y 40 vaya, de toma de conciencia de lo importante que es la inteligencia emocional, que es el constructo que se baja, ¿no? A la práctica en la educación emocional. Las emociones son la base también, ¿no? De la persona y construyen también, vienen definidas según la identidad y según en el momento en el que estemos, ¿no? Entonces es muy importante que seamos conscientes de esta importancia para mejorar como personas y una vez que nosotros somos conscientes también podemos vivir las cosas de otra manera y para eso no para las personas que tienen hijos o que se plantean tener hijos es muy importante así como para cualquiera, pero más en este sentido porque traspasan otra cosa, ¿no? Entre comillas. Sería como una evolución, igual que se está viendo, ¿no? Cada vez que más que los cerebros van cambiando por todo lo que va pasando con las pantallas, vamos como seres humanos, ¿no? Intentar dar más peso, ¿no? A lo que sería toda esta parte emocional y ser conscientes de la importancia que es el transitarlas
pero para transitarlas hay que conocerlas, evidentemente, leerlas y tener esa manera de poner en acción que sea con una visión positiva. También dentro de todo lo que es el mundo emocional está lo que es la comunicación, toda la parte de habilidades sociales, ¿no? Que hoy en día también a veces cojeamos un poco porque además vamos todos como muy estresados, que el estrés también influye en lo que sería el sistema de valores y tampoco favorece a, a tener una buena, entre comillas, una buena filosofía de vida. El parar, pensar y como bien decías antes también, o sea, lo que es el, la importancia de llevar esto, ¿no? A la práctica y de tocar tierra. Es imprescindible también la comunicación. La comunicación es fundamental. Es, así es, Silvia, muy importante la comunicación. Y, y qué importante es que para poder comunicar es primero tener claro lo que quiero comunicar, clarificarnos, clarificar valores, lo que es importante, clarificar conceptos. Y sí, la comunicación es muy importante eh, en este punto. Ahora, como bien decías sobre las emociones, tocaste dos puntos muy importantes. Podemos aprender ciertamente a regular la emoción, que eso es lo ideal, porque como no lo hemos dicho, no hay ni buenas ni malas. La emoción es, y cada emoción tiene una función. Tiene una función, pero si vas a sentir la emoción es porque la vas a aplicar, porque te va a ayudar en algo. Si no, esa emoción queda en el desgaste. Por ejemplo, un enojo descontrolado, la ira descontrolada, pues finalmente no resuelve, no te acercó a tu objetivo y no te generó bienestar. Y si la idea es un cambio de filosofía de vida, en donde queremos llegar a tener una vida más disfrutable, tener una vida con más bienestar, hay que empezar a darnos cuenta que somos responsables de esas emociones que generamos. Porque el cambio de filosofía de vida, es decir, generar el cambio en nuestra vida que deseamos, depende de cada persona, de hacerse responsable. Y se puede aprender, Silvia, a autorregular esa emoción, claro está. Pero si realmente se desea un cambio de filosofía de vida profundo, un cambio en el que yo y cada uno regule su conducta en base a esos valores, en base a lo que cada persona considere más importante, generando ese bienestar, entonces hablaríamos de lo que le antecede a la emoción, que es precisamente la creencia. Porque Ujú, podemos tener creencias racionales y creencias irracionales. Una creencia racional me va a generar una emoción diferente a una creencia irracional. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de racional o irracional? Es un poco para dar concepto. En la irracional, pues estamos hablando de rigidez. ujú, ujú, Una creencia irracional, ejemplo, es que los demás no deberían de actuar de esa manera para yo estar en paz. ujú. Eso es totalmente irracional, porque no podemos controlar las acciones, las opiniones, los pensamientos de los otros. Y en esa creencia de que los demás tienen que cambiar para que yo tenga esa paz, entonces la emoción que deseo generar de tranquilidad y bienestar, pues realmente nunca se va a lograr porque estamos depositando el bienestar en la debilidad emocional de los demás. No sé si me explico.
en las totalmente. actuaciones de los demás, en lo que digan los demás. ¿Se puede estar o no de acuerdo? Sí. ¿Se puede aceptar una opinión? Sí, pero no la comparto. Ujujú. Y es respetable el proceso que cada quien tiene en su filosofía de vida, en su forma de conducirse, en su forma de expresarse, de relacionarse con el mundo, con uno mismo. Son procesos diferentes. Entonces, cuando empezamos a hacer conciencia de esas creencias que están en nosotros instaladas y que no las cuestionamos, entonces seguiremos generando esas mismas emociones disfuncionales o funcionales con esas mismas conductas adaptativas o desadaptativas. Ya depende de cada quien qué es lo que quiere lograr. Pero poniéndolo en un ejemplo, ahorita que decías, una forma, una creencia racional. Por ejemplo, Silvia, se me ocurre. Ahorita que hablabas del colegio, cuando los Ujú. papás van a recoger a sus hijos, imagínate el tráfico. Vamos a aterrizar ejemplos. El tráfico puede ser que empieces a pensar, a ver, ¿qué está en tu control cuando estás en medio del tráfico? ¿Está en tu control o no está en tu control? Evidentemente no está en tu No está, control. no está en nuestro control. Primero a definir en la situación el problema, ¿qué sí está en mi control y qué no? Ujú. Estoy en medio del tráfico, entonces puedes decidir, porque siempre estamos decidiendo, eh, enojarte porque estás en medio del tráfico y estresarte y bueno, y de todas maneras vas a seguir ahí. O puedes decidir pensar diferente. Esto no está en control en esta situación, pues entonces pongo música que me ayude a bajar el estrés, a estar en calma y ya avanzará. Pero si te fijas, Silvia, consciente o inconscientemente siempre estamos decidiendo. Ujú. Lo que pasa es que son como rutinas, como programas en automático que inclusive no nos detenemos a pensar, no es el tráfico, es lo que me digo respecto al tráfico. No es lo que está sucediendo, sino cómo lo interpreto. Y esa es la vida. Ujú. La vida siempre estarán ocurriendo cosas, situaciones, eventos que están ahí, pero que aquí lo que sí está en nuestro control es cómo interpreto la situación, lo que me digo respecto a ese evento. Y ahí a los papás como tip, bueno, pues prefiero tomármelo con calma y deseo que cuando ya mi hijo suba al coche, pues me encuentre con una emoción más positiva. Tal Claro, vez porque es, yo, es así, sí, claro que sí. pero lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. En ¿Sí? todo, claro que sí. Y, y sí, entonces empezamos a darnos cuenta. Cuando hablamos de conciencia, de tomar conciencia, empezamos a estar más atentos a qué, a lo que estoy pensando, a lo que me estoy diciendo respecto a, porque la mente, su función es pensar. El contenido del pensamiento, ahí es donde ya podemos interferir. Ujú. Es ahí en donde yo ya puedo controlar. A ver, ¿qué estoy pensando respecto a eso? Y, y en ese proceso nos damos cuenta que después empecé, cambio en esas pequeñas cosas de la vida cotidiana, cambia mi pensamiento, cambia mi emoción, por lo tanto,
cambio mi conducta. Y bueno, ya al cambiar mi conducta, tengo un impacto en el ambiente familiar, laboral, social, y se va creando un nuevo círculo virtuoso. Pero tenemos primero en todo esto es darnos cuenta, estar conscientes que para generarnos bienestar hay que estar atentos a lo que estamos pensando, sintiendo y actuando. Ujú, Y esto ocurre en automático todos los días. Todos los días estamos decidiendo y eligiendo, pero de manera en procesos que ya están ahí, ya nada más se ejecutan y ya no se cuestionan. Es un poco vivir más lento, Silvia. ujú. Desde Vivir el consciente, claro. Porque vamos, es en piloto automático constantemente, ¿no? Por lo menos en donde, en nuestro modo de vida de occidental, ¿no? Si viviéramos en otro sitio, el ambiente, pues tal vez favorecería el, el ir más despacio o desde la conciencia, claro que sí, desde el consciente, pero totalmente es así, ahí ya se activa como es como cuando ponemos un dominó y las piezas o las cartas el castillo de cartas se cae, ¿no? Empieza la situación y la reacción, si no estamos desde el consciente, los pensamientos ya se disparan solos, o sea, ya acepto el recorrido en el cerebro de siempre. Por eso si paramos y si intentamos hacerlo consciente, como bien dices, entonces ya no va a ser como siempre. En ya puede haber un cambio si yo ya quiero ver las cosas de otra manera o pensar, dirigir yo como quiero pensar, o sea, ese pensamiento a dónde lo quiero llevar. Y entonces, claro, ahí ya puedes gestionar mejor la emoción. Y en el caso del tráfico es perfecto, ¿no? Que puedo, yo decido, esto es lo que hay, ahí no puedo hacer nada. Tengo dos maneras de pensar o de actuar. O lo tomo como no puedo hacer nada y me enfado. Y ahí ya, si me enfado, ya no puedo tomar más decisiones. O hacerlo de una manera constructiva, buscar qué soluciones. ¿No? Si no llego a un sitio, si no llego al colegio, si no, porque ya llego, cuando llegue ya voy a llegar, si escojo estar enfadado, ya voy a llegar mal, ¿no? Y claro, después si voy a recoger a los niños, entonces ya los niños, ¿qué van a encontrar? De la otra manera, si escojo tomármelo vivirlo pensando de otra manera, cambia completamente. Escojo otra opción, la opción que me lleva a una acción constructiva, a vivir la emoción o sea, ya cambia, ¿no? La emoción cambia cómo voy yo a actuar, evidentemente. Si paro el automático. Lo has descrito perfectamente, Silvia. Ujú, Está, siempre estamos eligiendo. ujú, Elijo pensar en esa circunstancia. claro, Y en estos ejemplos que podemos tener para nuestra vida diaria, al aplicarlos, estamos empezando a crear una nueva filosofía de vida que nos claro. da bienestar. Hablábamos al principio que a lo mejor puede ser algo muy sofisticado, complejo. No, Qué va, qué va, qué va. es aterrizarlo en Ujú, nuestra cotidianidad. ujú, Y empieza por darnos cuenta, por estar atentos de que soy, no empezamos a echar culpas a los demás, sino que me empiezo, echar culpas no resuelve, no, más bien
culpamos cuando no queremos hacer un esfuerzo. ujú, Y este esfuerzo va a significar un cambio de mentalidad. ujú. Y es un esfuerzo cognitivo, es un esfuerzo Claro. consciente, es un esfuerzo de sí darme cuenta de que pues esto mejor prefiero sentirme tranquilo, estar en paz, generarme bienestar en mi vida, disfrutar de ella y en base a eso vamos tomando conciencia de esas creencias que se generan en automático, Silvia. Como Ujú. decíamos, porque puede ser una creencia irracional cuando hablamos de una creencia rígida, es que las cosas deben ser así, tienen que ser así, no tiene por qué haber tráfico, retomando esto. Eso sí. No, los deberías o los tendrían, no. Ahí no va a ningún lado. Preferiríamos eso. Claro. Nos gustaría eso. Y la forma en cómo nos lo explicamos, porque el lenguaje también es cognición. Ujú. Al Era explicar, base. al explicárnoslo, ¿cómo me lo estoy explicando? ¿Cómo me estoy hablando? Entonces nos damos cuenta que es la forma en que es como un cuentecito que nos contamos, como una narrativa ante lo que estamos viendo. Y ya empieza la mente. En Ujú, automático, como siempre quiere ahorrar la mente, como su función es eso, pensar y ahorrarse la fatiga, es lo más cómodo. Ya me lo sé, esto va a pasar, esto es lo que sigue, entonces ya toca ujú, esto. Y como tú bien decías, Silvia, parar, observar, a ver. Entonces, ¿qué puedo pensar diferente respecto a esta situación que me genere una emoción en la cual vaya acorde a esa filosofía de vida que cada quien desee vivir? ujú. Así es, totalmente. Y bueno, yo quisiera un poco aquí comentar que ya casi estamos cerrando, Silvia, pero Ujú, redondeando el tema, en estos criterios de racionalidad, que decíamos que cuando hablamos de racionalidad hablamos de flexibilidad. ¿Cómo puedo yo hacerme consciente de lo que estoy pensando, pero quiero crear una nueva creencia consciente que me genere esa emoción que me acerque más a mi objetivo de vida? Pues Eh, sí, para conseguir esto no es fácil, como estábamos diciendo antes, ¿no? Va por pasos, ¿no? Yo recuerdo que cuando hice el experto de coaching y de inteligencia emocional, sí que la profesora querida decía, la tarea hay que verla pues como una tarta, ¿no? Pero no te puedes comer la tarta toda entera porque entonces te sienta mal. Es constancia, es esfuerzo y es ir por pasos, que en la concreción, para empezar a tomar conciencia, es dar el primer paso. Y el primer paso, ¿cuál es? El primer paso es decir, yo quiero hacer esto. Y si yo quiero hacer esto, tan sencillo como cada día modificar tres acciones para entrar en el consciente. El día anterior o por día o por semana, depende de. Mejor por semana para para que se vaya asentando, ¿no? Pues esta semana me propongo, para salir de ese automático, me propongo hacerme un planning, por ejemplo, en mi caso, que a mí a veces me ha costado organizarme, hacerme un planning de lo que voy a hacer en el día. Después, hacer el esfuerzo de, de poner pasos cuando estoy de realizar las comidas de una forma consciente y no rápidamente. Y por ejemplo, del tráfico también es un buen ejemplo. Para no agarrar todo ese atasco, ¿qué puedo hacer?
pues si no quiero agarrar el atasco, puedo salir 5 minutos antes o 10 minutos antes y sé que a esa hora se pone el atascazo. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, 3 acciones semanales sencillas, no cosas grandes ni grandes objetivos. Ese para mí sería el paso 1. En mi caso sí que funcionó y sí que me hizo poco a poco ir entrando en el consciente. Es como una prefase que después pues ya se puede ir aumentando y las personas también pueden ir investigando, se pueden ya ir formando poco a poco en todo lo que es la gestión emocional, la lectura emocional, esto me lleva a esto me lleva a lo otro, de dónde sale. El paso 1 para mí de empezar a entrar en el consciente es ir cambiando esas pequeñas cosas, porque así es como uno se da cuenta, ¿no? De que se pueden hacer otros circuitos neuronales, ¿no? Y cambia, empieza a cambiar, porque ya te das cuenta, por lo menos en mi caso, a mí me sirvió el abrir los ojos y ver la realidad de otra manera, ¿no? El observar también es muy importante. Qué importante, Silvia, lo has descrito muy bien. Y no es esperar a que ocurra la crisis, como No, esto del tráfico. Ya te estás, eso es, ya te estás, ya te estás planteando alternativas antes de que ocurra. eso es, ¿Y por qué esto es importante ponerlo en práctica antes? Porque es importante anticiparnos. Porque cuando porque ya, ocurra, así es, disculpa, sí, porque precisamente cuando ocurra vamos a estar más conscientes y más preparados para la reacción. Que ya no va a ser la exactamente. reacción automatizada Eso que es, solíamos eso es. tener. Si eso sé que me va a hacer, me va a incomodar, intento poner remedio para, y en el caso de que me pase, entonces ya puedo empezar, esa también puede ser una de las acciones, en caso de estar en atasco, romper el patrón habitual, eso, ponerme música o una acción, realizar una acción constructiva, llamar al colegio y decir, mira, voy a tardar tal. O algún padre a otro padre o otra madre que me recoja al niño. Una acción constructiva, ¿no? Para salir del patrón, romper el patrón. Así es, Silvia. Y yo, lo has dicho y muy bien, simplemente agregaría que en ese criterio, en ese nuevo pensamiento, primero, y lo voy a enumerar. Uno, proteja mi vida, Ujú, proteja la vida de cada uno en ese nuevo pensamiento que me va a generar una nueva acción, ujú, genere bienestar, ujú. evitar conflictos innecesarios y que te acerque al objetivo, que es llegar a la escuela. Exactamente. Y también algo que es muy importante sobre lo que estabas diciendo antes, que es muy interesante, creencias racionales, creencias irracionales, que las irracionales suelen venir por esa inflexibilidad, trabajarnos la flexibilidad, porque la flexibilidad lleva a una apertura y esa apertura nos ayuda también a que haya un cambio. Absolutamente, Silvia. Una filosofía racional es una filosofía flexible. Eso Aceptarnos es. que para cambiar es un proceso Eso y, es, y que podemos cometer errores, pero simplemente rectificas y avanzas. eso Que es es. muy diferente a echar culpas y seguir Fuera. estar. Cuando Sí, echas, claro, cuando uno echa la curva, a mí me ha pasado, antes era una persona muy reactiva y también echaba muchos balones fuera. No reconocía ni asumía la responsabilidad, que es habilidad para responder. En el momento en que uno asume la responsabilidad mía de cómo yo me relaciono, es mía. La del otro es la del otro. Yo no le puedo echar la culpa, como muy bien decías, a todo el resto de la humanidad de lo que a mí me pasa. Tomo conciencia de esta es mi realidad, es mi situación. Ahora, la habilidad de responder es mía. Como yo respondo, es mi trabajo, no es el trabajo de los demás, evidentemente. así es.
como respondo es como pienso, como siento y como actúo. eso Esa es, respuesta depende de cada quien. eso es. Y es un esfuerzo cotidiano. Totalmente, Es una tomar conciencia, darnos cuenta y estar atentos a esas reacciones que ejecutamos en automático claro, claro, claro. y que poco a poco nos va generando ese cambio de filosofía de vida en el Eso cual es. queremos acercarnos. Exactamente, Zoraida. Ahí está. Ahí está, Silvia. Pues bueno, tenemos que despedirnos y Silvia, me ha encantado conversar contigo. A mí también, Zoraida. Siempre aprendo de ti. Yo también de ti, por supuesto. Y gracias a la comunidad de Aprendiendo a Vivir, a los que seguimos invitando, como cada viernes, estas pláticas, estas Ujú, conversaciones que precisamente nos dan estrategias, herramientas, técnicas para que cada uno vaya construyendo esa filosofía de vida, ujú. la forma en que desea vivir la vida. Eso es. Gracias, nos despedimos y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.